Hola, gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nora de la Cruz y creo que este es el primer video oficial del año. Sé que no estamos en el lugar donde normalmente grabamos, pero la verdad es que es domingo. ¿Qué pasó, Curquito? Es domingo 2 horas después. Es domingo 26 de enero. Y pues yo tenía marcado en mi calendario que hoy iba a ser el primer Keeping Up del año, pues un poco para organizar mis tiempos mejor y no descuidar el canal tanto como el año pasado, pero coincidió con que este domingo precisamente se me juntó muchísimo trabajo, así es que vengo de correr. Ahorita me iba a meter a bañar y lo que yo quería hacer era meter a bañar, maquillarme, acomodar las cosas en donde siempre las acomodo, grabar, editar y todo lo demás. Pero de pronto dije, no, en lo que me baño, empiezo a cargar el video en la computadora, lo edito rápido y me pongo a trabajar en lo que tengo pendiente, que todavía es bastante. Entonces, bueno, amigas, este es el primer video del mes este es el primer video del año 2025 y como ustedes saben, el Keeping Up es una especie de resumen de lo que va sucediendo, no solamente con los libros que voy leyendo, sino qué tal voy avanzando con el reto de lectura del año. Y bueno, en esta ocasión, como ustedes sabrán si vieron el video de la ruta lectora, tengo varios propósitos cruzados. El primero de ellos es que estoy haciendo el 52 Book Club Reading Challenge. Este diario de lecturas que compré en Amazon, por cierto, ha resultado ser bastante útil. De hecho, estoy muy contenta. Sí es un tanto demandante. O sea, si a ustedes no les gusta eso de hacer un seguimiento diario, pues quizá lo van a sentir un poco enfadoso. Pero si son como yo, una persona que le gusta estar haciendo registros todos los días de las cosas que van pasando, pues yo creo que les va a gustar porque tiene varias secciones que ayudan a saber qué es lo que va sucediendo con nosotros y qué tanto vamos leyendo. Por ejemplo, este es mi registro de lecturas del mes de enero y con esta clave de colores voy marcando la cantidad de páginas que leo al día. El amarillo es para los días que leo de 0 a 20 páginas, o sea, es como mi mínimo. Hay varios días en amarillo, pero eso no significa que haya leído 0 páginas, sino que leí más o menos 20. Estoy muy contenta porque este año, todo el mes, o sea, en lo que va de este año, no ha pasado ni un solo día que no haya leído. O sea, he querido ser muy consciente con este hábito y hasta ahora pues lo he logrado y los resultados pues también se notan muchísimo. Este diario incluye también un par de páginas para ir registrando lo que va sucediendo a lo largo del mes. Eso todavía no lo lleno porque evidentemente pues hoy es 26, todavía me quedan unos cuantos días para que sucedan algunas cosas. Y bueno, pues les iré diciendo cómo voy con este reto. Y además, si ustedes se acuerdan, mi propósito era también leer 2 o 3 libros pues que tenían que ver con cortesías editoriales o que ya tenía pendientes o que necesitaba leer por alguna razón. Un libro que lo leyera en formato Kindle y un libro de la lista que estoy haciendo con ranas. Entonces, bueno, la verdad no tengo idea de cómo hacerles este resumen. Sí, en orden, como fue sucediendo. Lo que les puedo decir es que en este mes por lo menos cumplí con todos esos requisitos. Así es que bueno, quizá vamos en orden cronológico. El primer libro que leí este año cumplió con la consigna número 19, un libro con capítulos cortos, y ese fue La última actriz de Tamara Tenenbaum. No sé si les conté, creo que sí, pero yo llegué a esta autora porque vi que había una serie en Prime que se llamaba El fin del amor. Me llamó la atención porque yo sabía que ese libro era un libro de ensayo, entonces dije, no sé cómo se adapta un libro de ensayo a una serie. Vi la serie, bueno, no la vi completa, creo que la dejé a la mitad. Me gustó, y entonces me dio curiosidad el libro, leí el libro del fin del amor, me gustó bastante y entonces recordé que me habían regalado de La última actriz, que fue mi primera lectura del año. La verdad es que lo terminé rapidísimo. La última actriz es una novela muy breve en la cual digamos que tenemos 2 perspectivas, una de una mujer que está viviendo en esta época que se llama Natalia, y Natalia pues era una chica que quería ser actriz, pero de pronto pues
se combinaron distintas circunstancias y al final desistió de eso. Creo que lo que realmente sucede es que ella está convencida de que no era suficientemente buena, pues termina siendo, o sea, como termina estudiando literatura dramática, ¿no? Se encarga de análisis teatral y todo esto, y pues ella empieza a hacer su tesis doctoral, si no me equivoco, y para hacer esa tesis doctoral se encarga de estudiar el teatro judío. Y entonces en el pasado vemos también, o sea, conocemos a otro personaje que ahora se me fue su nombre, pero bueno, esta mujer trabajaba, Natalia, que es la investigadora del presente, va buscando unos archivos en una institución, digamos, para no entrar en detalles, y lo que la conecta con esta mujer del pasado es que ella trabajaba en esa institución en la época en la que, bueno, ella hacía parte del teatro judío, era una actriz, al menos aficionada, y además trabajaba en el edificio donde quedaron muchos de esos papeles y de esos registros. Sobra decir que lo que une también a estas dos mujeres, además de que las dos querían ser actrices y por circunstancias distintas no lo lograron, las dos son mujeres judías en Argentina, pues en una época muy crítica, que yo desconocía que había habido un atentado de esa magnitud contra la comunidad judía en Argentina, pero también fue interesante descubrirlo. Creo yo que está muy bien usado este tema del atentado y todos estos archivos que se perdieron. También esto que se nos dice acerca de el teatro judío y de la cultura de esta comunidad también creo que se aprovecha bastante bien. Pero lo que a mí más me gustó de este libro en particular, lo que yo más disfruté, fue que fuera una novela tan ágil, tan fresca, tan accesible, y con dos protagonistas que tienen vidas interiores muy interesantes y muy profundas y que no tienen los conflictos típicos de los personajes femeninos clichés, no sé si me explico. Y a pesar de que se nota que hay una perspectiva contemporánea y feminista en la representación de estas mujeres, digamos que al menos temáticamente se aleja de los temas más obvios de la agenda feminista. Entonces yo la verdad es que disfruté muchísimo esta novela. Para mí ha sido una sorpresa muy agradable leer a Tamara Tenenbaum. No sé si estoy pronunciando bien su nombre tampoco, pero bueno, no la conocía, no la había leído y fue uno de los mejores descubrimientos de mi fin de año. Así es que si ustedes ven este libro por ahí, y es bastante delgadito, se lee rapidísimo, si les interesan estos temas, o también si quieren, porque veo que a veces, bueno, es que yo estoy en algunos grupos de lectura en Facebook y esto, veo que a veces buscan autoras latinoamericanas o protagonistas femeninas, pues justamente que no necesariamente tengan las mismas preocupaciones o sea, preocupaciones románticas o preocupaciones relacionadas con el ámbito doméstico, sino que tengan algún otro conflicto, y en este caso es un conflicto vocacional y también, bueno, hay más de un conflicto aquí, pero el vocacional es muy importante. Creo que fue eso con lo que yo más conecté, con esta especie de dilema con la creatividad y preguntarte si esto realmente va a ser posible para ti o no. Entonces, bueno, esa fue mi primera lectura del año y la disfruté bastante. Después, ahí forzando un poquito la interpretación, en la consigna número 44, que es un libro con una celebridad en la portada, pues yo aproveché para leer Room, que era una novela que yo compré hace tiempo en su versión electrónica, en Kindle, y pues la portada es el tie-in de la película con Brie Larson, entonces bueno, creo que cuenta como celebridad en la portada. Y bueno, si ustedes no conocen esta historia, es posible que la película sea un poco más sonada, y creo que estuvo nominada al Oscar, no estoy tan segura. Pero bueno, cuando yo vi la película a mí me conmovió muchísimo, y por eso fue que compré el libro, porque me hizo preguntarme cómo estarían representadas ciertas cuestiones en el libro, o sea, ciertas cuestiones que se representaban en la pantalla. Y después me enteré, o sea, como que esas mismas preguntas, esa misma curiosidad que tuve acerca de esta historia me llevó a investigar si esto estaba basado en una historia real.
No sé, no quisiera entrar en detalles, pero me llamó muchísimo la atención de dónde salían estas cosas, porque no sé si ustedes conozcan la historia de El Castillo de la Pureza, que es una película y que también es una novela de Luis Espota que se llama La Carcajada del Gato, pero que también está basada en una historia real que sucedió en la Ciudad de México, que pues hablaba de un hombre que era como tan controlador, o sea, no sé qué tipo de diagnóstico mental se le podría otorgar a esta persona, pero estaba tan obsesionado con el control, pues que no permitía que su familia saliera y tuviera contacto con nadie más, ¿no? Entonces, bueno, esto llevó pues a una serie de situaciones y bueno, al final los rescatan a esta familia y el caso ha trascendido, bueno, durante un tiempo estuvo en la cultura popular como que muy arraigado. Y entonces, bueno, con ciertos años de distancia resulta que sucede una historia, bueno, que vemos una película muy parecida, que es esta de Room, en la cual hay una mamá con su hijo, o sea, a su hijo básicamente lo tuvo en cautiverio, y poco a poco lo que sabemos es que justamente ella está secuestrada en un cuartito, en un cuartito en el patio trasero de un compa que un buen día, pues, decidió, atraparla y la tiene ahí encerrada, ¿no? Y bueno, evidentemente la tiene cautiva justamente porque es un agresor sexual, básicamente. O sea, lo que esta chica padece es una especie de esclavitud, pero además de todo, pues el hacinamiento en el que vive con su hijo y en unas situaciones pues terribles, ¿no? Porque pues está lejos de estar bien alimentada, pues claro, casi no recibe luz del sol, no hacen el ejercicio adecuado. El hijo, pues evidentemente, no se alimenta adecuadamente y aparte tampoco ha socializado nunca porque nunca ha salido de ese cuarto, etcétera, etcétera. Entonces, eso también me llamó la atención y me hizo como que querer saber cómo era el libro y si la autora, que se llama Emma Donoghue, creo que es irlandesa, pero ahora vive en Canadá, pues en qué se había basado o por qué se le había ocurrido esta historia o qué sucedía. Y resulta que sí está basada en una historia real, la historia de Joseph Fritzl y Elizabeth Fritzl, que pues en realidad eran padre e hija, y entonces él un buen día decide robarse a la hija. Pero bueno, la historia verdadera es mucho más escalofriante porque la hija no tuvo un solo hijo, sino tuvo, me parece que 7, 8 hijos. Algunos, el Joseph Fritzl se los llevó para llevarlos a vivir, digamos, en el mundo normal. A otros se los dejó a Elizabeth, a ella le tenían un sótano, etc. Entonces, bueno, quiero decir también que esta autora, Emma Donoghue, bueno, en fin, esta autora, yo había visto esta película, no había leído el libro. Vi otra película que estaba en Netflix que se llamaba El Prodigio, pues es también acerca de una cuestión ahí medio inexplicable de una chica que lleva mucho tiempo sin comer y que nadie sabe cómo es que ha sobrevivido, y pues ella dice que en realidad es un milagro, o sea, que es porque ella es muy religiosa y que se alimenta de maná del cielo, ¿no? Esto también me parece que tiene, o sea, esta historia está situada, me parece que a principios del siglo pasado, si no me equivoco. Entonces, creo que la autora, Emma Donoghue, es muy hábil para hacer investigación, o sea, para encontrar ciertos casos, para investigar adecuadamente los contextos en los cuales sucedieron estas historias, pero creo que su gran talento es como que hacer las preguntas o plantearse las situaciones narrativas adecuadas y hacer las suposiciones adecuadas o las interpretaciones adecuadas para realmente mostrarnos las implicaciones profundas de estas historias, o sea, de estas situaciones a las que se enfrentan los personajes. La verdad es que cuando vi la película de Room, a mí me impactó muchísimo, o sea, estaba muy enfocada en el personaje de la mamá. En cambio, cuando leí el libro, pues como la historia en realidad la cuenta el niño y estamos todo el tiempo adentro de su cabeza, me conmovió muchísimo más la historia, o sea, verla desde la inocencia del niño. La verdad es que por lo menos la primera mitad me resultó muy difícil, todo el tiempo estaba con el nudo en la garganta, todo el tiempo tenía ganas de llorar, pero también me hizo pensar acerca de muchas cosas respecto a... Bueno, es que en el prólogo de este libro también nos cuentan que ha habido otros casos, o sea, nos parecen así como muy, o sea, unas anomalías muy grandes, pero ha habido muchos casos de ese tipo, o sea, de hombres que de repente deciden aislar o sea, este aislamiento extremo, porque al final de cuentas todos los hombres violentos, o sea, que maltratan físicamente a sus esposas, por ejemplo, una de las principales
cosas que hacen es aislarlas, ¿no? O sea, como que no les permiten tener amistad. O sea, es como una parte de este ejercicio de control que termina siendo también violencia, ¿no? Una forma de violencia. Pero entonces sí me da mucha curiosidad qué es lo que hace que un hombre de estos llegue a esos extremos, o sea, a ese extremo así ya tan meticuloso de incluso construir físicamente un lugar destinado, o sea, una mazmorra, ¿no? Para tener a alguien completamente aislado y no permitirle escapar. Sí, no sé, o sea, realmente, o sea, es un buen libro, está bien contado. Siento que además no es muy humano, es muy empático, no es excesivamente morboso. Sí aprovecha para hacer alguna crítica, sobre todo acerca de que incluso en una mamá que puede enfrentar, o sea, que nosotros sabemos que está enfrentando situaciones tan complicadas, de todas formas siempre se le va a cuestionar su manera de maternar, ¿no? Y siempre socialmente pues va a haber alguien diciendo, ¿y por qué no hiciste esto? ¿Y por qué no hiciste lo otro? Cuando esta pobre chica, además muy joven, pues estaba haciendo lo más que podía, ¿no? Entonces, en ese sentido la autora me parece muy inteligente porque todas estas historias que toma, no solo las toma como por el valor de shock que tienen, sino también para plantear ciertas ideas y ciertas observaciones respecto a estas realidades que a mí en lo personal me parecieron muy inteligentes, a pesar de que por supuesto pues estos libros que ella escribe y que después se convierten en películas, pues siempre tienen el foco en el valor comercial, ¿no? O sea, sí se nota que está buscando al gran público. A final de cuentas es una autora que vive de esto, o sea, se dedica profesionalmente a escribir, pero dentro de todo, pues su trabajo me parece que es muy interesante y sobre todo lo hace con muchísima habilidad, ¿no? Creo que ya me extendí demasiado. Pero bueno, el tercer libro que terminé, y que ese sí me lo leí en un día porque estaba clavadísima. Esta fue una sensación muy extraña, no les voy a mentir, amigas. Pero ese libro, estos dos libros que voy a comentar ahora y que fueron mis lecturas 2 y 3 del mes, fueron una cortesía de Editorial Cantamares. No sé si lo estoy diciendo bien, si es Cantamares o Cantamares. No lo tengo tan claro, no las tengo todas conmigo, pero bueno, fíjense que yo no conocía este proyecto editorial, pero justamente lo conocí con esta cortesía, con este regalo, y me parece que tiene una vocación así súper específica. O sea, creo yo que siempre es importante que una editorial independiente se sepa plantar y diga con mucha claridad cuál es su propuesta, o sea, qué es lo que le interesa aportar a la bibliodiversidad. Y en este caso concreto, pues Cantamares tiene la apuesta muy ambiciosa de especializarse en el pensamiento y en la literatura franceses contemporáneos, ¿no? Entonces lo que vamos a encontrar en esta editorial son traducciones de libros que pueden ser ficción o no ficción, pero que están escritos por autores franceses, en algunos casos vivos. Bueno, me parece que el autor del libro que voy a comentar ahora está vivo, o bueno, que han sido relevantes en el siglo quizá pasado o que todavía están en activo. Y entonces, bueno, el primer libro que leí de esta editorial, que lo leí para la consigna número 13, un título con 10 letras o menos, fue Veracruz, de Olivier Roland. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno, yo no conocía absolutamente nada de este autor y yo creo que esto siempre es interesante. A mí me encanta cuando de repente llega a mi panorama lector algo que pues yo no tenía. O sea, sobre todo creo que esa es la gran función de las editoriales independientes, proponerte algo que no tenías para nada en tu radar. Y entonces llega este libro bastante peculiar, breve en realidad. Tengo que decir también que los libros de Cantamares se notan muy bien cuidados en su aspecto material, o sea, el papel, el diseño de la caja, o sea, de la página, digamos. O sea, la identidad es muy clara, es sobria, es muy... Sí, es de buen gusto, pero además el libro es cómodo de leer, el papel se siente de buena calidad. O sea, una experiencia muy bonita la de tener en tus manos un libro también realizado, se ha hecho con tanto cuidado, que además las traducciones así también, o sea, transparentes, en ningún momento brinca absolutamente nada. Digo, yo tengo un desconocimiento pleno de la lengua francesa también, eso es cierto, de la lengua y de la cultura francesa, o sea, no estoy para nada conectada con este ámbito, pero bueno, ustedes sabrán
que cuando las traducciones no están bien cuidadas, pues de inmediato uno detecta como que estas anomalías, ¿no? O agramaticalidades o cosas que nos hacen ruido y que pues sí, es claro que normalmente provienen de ahí de una imprecisión a la hora de traducir. En este caso todo fluye como la seda, o sea, se desliza el texto. Yo realmente sentí que había leído a estos autores con su estilo, con esa claridad, ¿no? O sea, sentí que me llegaron así transportados como agua en una vasija. O sea, de verdad, muy buen cuidado en la edición. Y bueno, el primer libro es Veracruz, que es un libro muy breve. No sé si yo diría que es una novela, una noveleta, o si es un relato, o sea, un cuento largo. No sabría clasificarlo y no vale la pena. O sea, es una historia contemporánea en su ambición estructural. Y bueno, en realidad el autor aclara que Veracruz, digamos, él lo está tomando, o sea, no es Veracruz, México, sino lo está tomando como una especie de referente y dice que no conoce Veracruz. Creo yo que en general el autor tiene una intención de crear una especie de misterio interno. No es tan importante en este libro lo que cuenta la historia, sino lo que está entre líneas, pero que el autor o el narrador mejor dicho, tampoco nos va a aclarar. O sea, el narrador lo sugiere un poco para invitarnos a que seamos nosotros quienes lo descubramos. Entonces, lo que sucede concretamente es que el narrador, el protagonista de nuestra historia, es una especie de... Bueno, es un académico que viene a dar unas conferencias a Veracruz acerca de la literatura de Proust, me parece. Y pues aquí tiene una especie de romance así muy apasionado con una cantante cubana que de la noche a la mañana se esfuma. Y entonces, pues él no, o sea, al principio la busca, después como que se da cuenta de que no estará logrando nada, que no tiene sentido, pues tarde o temprano se rinde. Pero un día le hacen llegar en su hotel un sobre con unas cuartillas, y esas cuartillas incluyen digamos que 4 versiones, 4 perspectivas, o sea, 4 relatos contados desde distintos puntos de vista acerca de una historia, y la historia es muy sórdida. O sea, en la historia hay, básicamente lo que nos están contando es como las relaciones que hay entre 4 personajes que viven juntos y que tienen una especie de negocio ahí medio chueco, pero las relaciones que tienen entre ellos, o sea, los vínculos que los conectan, pues están bastante enfermos y pues son violentos, ¿no? O sea, no... Son relaciones así muy enfermizas. Esta metahistoria que vive dentro de la historia de Veracruz nos ofrece también un misterio, porque al final tampoco hay una clave determinante de qué es lo que sucede en este cuento, pero después regresamos, o sea, digamos, el académico nos está contando que recibe estas páginas, de pronto en medio de la historia nos comparten el contenido de estas páginas, y al final el académico retoma su voz un poco para decir que bueno, el tiempo ha pasado, que él nunca supo más de esta cantante, pero que en el fondo él siente que estas páginas le llegaron, o que incluso ella fue la que se las envió, y que en estas páginas está la clave de lo que sucedió con ella. Entonces, de cierta manera, un poco como que este relato te propone, o sea, hace algunas, medio que aventura algunas interpretaciones para que uno diga qué fue lo que, o sea, cuál es la clave, cuál es el mensaje en clave que le está mandando la cantante desaparecida. Entonces creo que el autor lo que nos está proponiendo es un juego muy ambicioso, en el cual nosotros como lectores nos pongamos en el mismo lugar de este académico y volvamos a revisar las distintas, o sea, los relatos, para ver si encontramos algunas pistas y ver si podemos proponer algunas interpretaciones. Entonces eso me pareció muy interesante, me pareció muy contemporáneo este juego abierto de interpretación, y siento que además está de verdad que estupendamente bien escrito, o sea, elegantemente bien escrito. Me gustó muchísimo. Lo cierto también es que o sea, estructuralmente me parece muy ambicioso y o sea, una gran propuesta. Pero yo no me la pasé nada bien leyendo esos relatos del medio. Creo que en gran medida porque siento que tienen todavía como que este tufo del inicio de los años 2000, o sea, cuando veníamos saliendo de los hipermachistas 90s, que eran una época en la que siento que hicimos, o sea, como que
romantizamos o glorificamos demasiado la violencia, y entonces había muchos productos culturales que casi que eran hiperviolentos. Nosotros decíamos, eso es arte. Y que también proponían una mirada de lo masculino, pues también muy, muy tóxica, ¿no? O sea, habíamos idealizado demasiado lo masculino como lo superior, o cierta idea de lo masculino, quiero decir, ¿no? Y entonces creo que en este libro yo tenía como que esos ecos estéticos de esos libros de esa época, ¿no? No sé qué les pudiera decir, o sea, como tipo... no sé, o sea, a mí no quiero decir que la historia se parezca o que el estilo se parezca, sino la mirada respecto a los personajes y las posibilidades de los personajes masculinos y femeninos, y la manera de mirar también las posibilidades de la violencia de una forma quizá que a mí ya me parece que ya me pareció muy gratuita. O sea, creo que eso es lo que quiero decir, que ya me parecía como sórdido, gratuitamente sórdido. Entonces, creo que estructuralmente es muy ambicioso, y creo que si alguien está buscando un libro que le proponga realmente un reto, esta puede ser una gran opción. Pero tampoco podría decir que me encantó, que lo disfruté, o que yo participé de ese juego y que fui a releer esas cuartillas para ver si encontraba el misterio. No, y no porque no fuera una invitación, o sea, no porque no fuera una propuesta sugerente, sino porque yo dije, yo no voy a tolerar leer otra vez esas cosas, por muy bien escritas que estén. O sea, realmente creo que fue mucho más lo que me chocó que lo que realmente lo admiré, digamos, o lo disfruté o lo paladeé. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y me pasó un poco lo mismo con el otro libro de esta editorial, que es Mescalina 55. Mescalina 55 lo usé para la consigna número 3, un libro cuyo título empieza con la letra M. Y bueno, aquí tenemos un libro que fue todo lo contrario de Veracruz. Veracruz lo leí muy rápido. Mescalina me tardé bastante más por el grado de complejidad mismo del libro, que insisto, o sea, creo yo que es una apuesta muy valiosa proponer libros complejos y que a ti como lector te retan, o sea, que no puedes simplemente pasar las páginas y ya, sino que tú tienes que aportar bastante, o sea, necesitas mucho compromiso para realmente entrar en la clave de estos libros. Mescalina 55 es, tiene 3 autores, aunque yo creo que allí el editor es prácticamente, el editor o la editora, no sé quién haya sido, no me acuerdo en este momento, pero quien haya preparado la edición yo creo que es un 4º autor, y ahora les diré por qué. Mescalina 55, digamos que se llama justamente así, porque lo que intenta hacer es una especie de reconstrucción documental de un experimento que hicieron juntos Henri Michaud, Jean Paulhan y Edith Boissonnas, no sé si los estoy diciendo bien, pero bueno, estos 3, los 3 son escritores, pero uno es, digamos, escritor y artista plástico, me parece. Edith Boissonnas sí es poeta, y Jean Paulhan es editor y escritor, tengo entendido. Y entonces lo que sucede es que en enero de 1955, Jean Paulhan me parece que es quien les propone tanto a Edith, con quien tenía una relación romántica, si no me equivoco, y a Henri Michaud, con quien tenía una amistad, les propone que experimenten una toma de mescalina, que en ese momento las investigaciones acerca de este tipo de sustancias pues empezaban, y había por una parte esta especie de curiosidad de lo que podían aportar para distintas cuestiones, pero en el caso de ellos concretamente para la creatividad o para la exploración de la conciencia. Y por otra parte pues también existían todavía esta especie de resistencias, ¿no? con estas sustancias, pues como sigue siendo hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que Jean Paulhan es básicamente quien organiza esta toma, que sucede en 2 días, y este es el punto de partida. O sea, primero vemos las cartas, los intercambios en los cuales se están poniendo de acuerdo, qué deciden, hasta incluso qué deciden llevar de comer, cómo se preparan para la toma, y luego vemos en cartas cómo se sintieron después, o sea, como que
medio se sacaron de onda, o sea, como que ya después de que fue lo de la toma, cada quien se fue para su lado, no tuvieron mucho contacto en esos días, o no un contacto así como de que tan claro, y poco a poco van retomando la conversación. Y lo que nos muestra este libro, o sea, organiza cronológicamente los distintos intercambios y los distintos productos, y lo que vamos viendo es, y que es muy interesante, y que creo que este es el gran logro de la edición, es organizar los materiales de manera que nosotros vemos este proceso. Por un lado vemos el proceso, o sea, el suceso concreto de la toma, y hay una reconstrucción casi periodística de qué pasó después. Por otro lado, los documentos que se eligen y que se presentan nos permiten saber cómo vivió cada uno ese evento, o sea, cuando estaban juntos, cómo se sentían, qué pasó, qué sucedió, cómo reaccionó cada uno, o sea, cómo veía cada uno la reacción de los otros y su viaje interior. Y después también nos permite ver cuál fue, o sea, qué dijeron ellos en público, porque al menos Henri Michaud y Edith Boissonnas publicaron textos relacionados con esta experiencia, cómo lo discutieron después en privado, y cuáles fueron como que digamos cuál fue la influencia que tuvo esta toma después en su obra, ¿no? En su trabajo y en su obra, y cómo este evento concreto, o sea, sus efectos se extendieron durante años, o sea, porque los últimos documentos ya son de los años 70, si no me equivoco. O sea, en términos editoriales es súper interesante. Yo no conocía a ninguno de los tres autores, la verdad sea dicha, yo no los conocía. En este libro pues sí, o sea, fue muy interesante encontrarme con sus impresiones, sus textos, el proceso creativo, ¿no? Cómo eran muy diferentes entre sí. Siento que Edith Boissonnas fue como muy inmediata, así que ya casi había sido la toma y ella ya estaba trabajando como que en diarios, o sea, como que no quería que se le perdiera la experiencia. Mientras que por otra parte, Henri Michaud como que le tomó más tiempo, o sea, como que tardó más tiempo en decir, ok, apenas voy organizando mis ideas, apenas como que voy entendiendo qué fue lo que realmente pasó. Eso sí, o sea, siento que es un libro apasionante en el sentido de que nos muestra estos fenómenos interiores que parecieran muy difíciles de representar y que realmente son muy difíciles de representar, pero que la claridad con la que los podemos ver en ese libro, insisto, está en gran medida en la persona que haya organizado los documentos, que haya hecho las traducciones y que haya decidido ponerlas en ese orden para situarnos en el arco completo. Y aquí también tengo que decir que, o sea, el texto como tal, Mezcalina 55, o más bien esta colección de textos, está precedido por un extenso prólogo que nos explica, digo, yo no hubiera entendido nada, la verdad, pero justamente nos lo explican muy bien en este prólogo, nos explican quiénes eran ellos, cómo llegan a estos experimentos, cómo era el entorno social y por qué había esta curiosidad por estas sustancias en esa época. Todo está muy bien explicado en el prólogo, aunque la verdad es que sí sentí ese prólogo un poquito árido en algunos sentidos, o sea, no me parece que fuera así tan hospitalario, la verdad. Yo estoy a punto de rendirme con el libro durante el prólogo, pero bueno, llegué hasta el final. Y después, bueno, además el libro incluye bastantes o sea, imágenes de dibujos, de las cartas, las portadas de los libros que publicó Michaud, por ejemplo, después, y hay anexos al final, o sea, entonces es una edición muy completa, pero como les decía, me pasó lo mismo que con el libro anterior, o sea, encontré a los dos libros muy admirables, muy admirables, pero la verdad tampoco diría que fueron mis libros favoritos del mundo, pero que creo que en gran medida tiene que ver con pues mis preferencias como lectora, el momento de mi vida lectora en el que estoy justo ahorita, que no va por esos intereses. Yo estoy segura, por ejemplo, y creo que muchas veces la manera en la que apreciamos un libro tiene que ver con el momento de la vida en el que nos llegó. Yo estoy segura que si hubiera leído Veracruz hace 20 años, me hubiera encantado. O sea, yo estoy segura que me hubiera fascinado y que me hubiera así súper involucrado con el juego que propone. Ahorita quizá ya llegó tarde en mi vida, ¿no? Y la cuestión de la experimentación con sustancias, pues no es algo que yo haya seguido particularmente como tema en mis lecturas, ¿no? He encontrado algunos libros que en lo formal han hecho propuestas interesantes. Aquí podemos
recordar, por ejemplo, Larga Sinfonía en Re, Larga Sinfonía en D, Margarita Dalton, que creo que lo comenté, no sé si hice un video aparte, pero lo comenté, y que ahí sí hay una reconstrucción, o sea, magistralmente narrada de un viaje en LSD. Ese libro me resultó interesante, ese libro en particular, la manera en la que está hecho, pero tampoco les diría que todo lo relacionado con el tema me apasiona y lo busco y lo investigo, pues no. Y entonces creo que sí, eso hace que quizá este libro sea demasiada información, pues para alguien que tal vez no está como que tan metida en el tema, ¿no? Pero si a ustedes les interesa la obra de alguno de estos tres autores, o si les interesa esta cuestión de el uso de los paraísos artificiales que le llaman, o el uso de sustancias o la experimentación con sustancias para encontrar otros lugares de la mente, otros lugares, para explorar lugares escondidos de la mente, pues este seguramente les va a gustar bastante. Y como les digo, o sea, está bastante bien logrado. Pero bueno, el quinto libro de este mes de enero no lo vamos a comentar en este video, y ese es Los Detectives Salvajes. La verdad es que todavía no lo termino, pero al ritmo que voy, yo estoy bastante convencida de que al 31 de enero ya lo habré terminado. Pero bueno, lo dejé al final porque, como ustedes saben, Ranas y yo tenemos este club de lectura, y entonces no hemos hecho intercambios, o sea, no nos hemos dicho nada respecto a nuestras impresiones sobre este libro. Grabaremos ese video, lo estaremos subiendo a mediados de febrero, así es que si ustedes todavía quieren pues comparar sus impresiones de Roberto Bolaño con las impresiones que nosotros les vamos a compartir, yo creo que todavía están a buen tiempo de acercarse a este libro, de leerlo y de ver pues si coinciden con nosotros o si están en desacuerdo. Y a mí me va a encantar que lo hagan, pues para que vengan en los comentarios a decir chin, 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 chin. Pero bueno, creo que por ahora esto sería todo. Hacía mucho que no grababa un Keeping Up, y creo que es un poco, es demasiada información tal vez, no lo sé. Cuéntenme si ustedes conocían alguno de estos libros, si alguno de estos les interesa, o cuál de ellos, o sea, ustedes creen que leerían. Creo yo que son libros que están bastante fuera del radar, ¿no? Yo la verdad es que no había oído de ninguno de ellos, llegaron a mí de maneras misteriosas. El más famoso, por supuesto, es Los Detectives Salvajes, pero de ahí en fuera, pues siento que todos son como opciones nuevas. Y bueno, creo que eso puede ser interesante, ¿no? Ya ustedes me dirán si los conocen, si les interesan, si los han leído, si los van a sumar a su lista de lectura, o si me quieren contar qué es lo que ustedes leyeron en enero o que están leyendo, pues todos los comentarios son bienvenidos, amigas. Así es que les mando un gran abrazo. Hasta aquí lo dejaremos. Muchas gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nora de la Cruz y nos veremos en el próximo video. Bye.